Cuenta la leyenda que en las costas de lo que hoy es Omán vivió un célebre marino. Simbad para los cristianos, Sindbad para los árabes. La ciudad de Sohar, al norte del país, es famosa en todo el Golfo Pérsico por ser cuna del más famoso de los navegantes árabes. La estela de su leyenda se disemina por el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Océano Índico, allí donde los navegantes árabes llegaban con sus barcos de vela. Desde el Cuerno de África a Madagascar, desde Basora hasta Cantón, en la India, Indonesia y China, se fraguaron las historias que dieron lugar a los 7 viajes de Simbad. Historias fabulosas y leyendas de todo tipo han fraguado el mito del famoso navegante árabe. El descubrimiento de otras culturas, otros paisajes y el hallazgo de animales jamás vistos antes por cualquier árabe dieron lugar a numerosos cuentos y leyendas que fundamentan los 7 viajes de Simbad. Nadie sabe con certeza si este osado marino existió realmente. Tal vez el héroe imaginario se enriqueció con las hazañas y proezas de los mercaderes árabes que hace 1000 años se echaron a la mar para alcanzar lugares fantásticos e insospechados. El mito de Simbad es tan antiguo como la tradición marítima árabe. Sus hazañas circulaban desde tiempos remotos por los puertos de Oriente. Sus proezas iban de boca en boca, embellecidas por unos, exageradas por otros, hasta que alguien las reunió en un cuento anónimo: Las 1001 noches. En la capital de Omán, Muscat, se conserva todavía la reproducción que hizo el aventurero inglés Tim Severin de un barco árabe para demostrar que los viajes de Simbad estaban basados en la realidad. La nave se construyó en los astilleros de Sur. En sus playas, los carpinteros árabes siguen armando artesanalmente y a ojo barcos de madera. Los famosos dhows que desde hace siglos surcan el Océano Índico. Las herramientas son las mismas que empleaban los antiguos artesanos. Los navegantes árabes descubrieron pronto que los monzones podían servir para mover sus embarcaciones con rapidez. Crearon un barco al que los ingleses llamaron dhow. Es básicamente el mismo que se utiliza en el Océano Índico desde tiempos de Simbad, con diferentes nombres, como el que se le da en el sur de la India, Uru, o en algunos lados de la costa oriental de África, Jajali. Es el tangón, un barco de madera ancho, práctico para las navegaciones largas, apto para el transporte de pesadas cargas, con vela latina y una verga más larga que la eslora del barco. En el Golfo Pérsico y la India se usan ya a motor, pero en la costa del Índico africano todavía sirven para el transporte de mercancías.
Con estos barcos llegaron los árabes a la costa entre lo que hoy es Somalia y Mozambique en el siglo VIII. Aquí descubrieron un fastuoso mundo de hombres de raza oscura y de animales extraordinarios. Las fantásticas narraciones de estos navegantes y las maravillosas mercaderías cimentaron la base de leyendas imposibles, de bestias salvajes entre la realidad y la leyenda, origen de mitos ancestrales. Las historias de Sinbad están llenas de seres mágicos y monstruos mitológicos, similares a los que se encontraron los primeros árabes que llegaron a la costa de África. Los daos de vela latina e impresionante botavara todavía llevan mercancías entre los puertos de la costa Swahili, desde Lamu a Mombasa, Pemba, Zanzíbar, Stone Town, Dar es Salaam o Kilba. De entre 20 y 25 metros de eslora, son capaces de transportar 50 o 70 toneladas de mercancías, con las mismas técnicas y elementos que el legendario marino de las 1001 noches. Todavía le pintan el ojo de Alá a la proa para tener buena suerte, y utilizan la caracola como sistema de avisos. En su segundo y quinto viajes, Sinbad recaló en la costa oriental de África, donde vivió extrañas aventuras. En el centro neurálgico de toda esta costa se encuentra Zanzíbar, un hombre mágico, cargado de misterio y romanticismo, que todavía recuerda las 1001 noches. Este archipiélago tiene una notable influencia árabe. La población es musulmana. Hay una importante mezcla de razas entre árabes y negros, y todavía se puede ver en su arquitectura las magníficas puertas que labraron los comerciantes árabes, o el maravilloso palacio del sultán, llamado la Casa de las Maravillas. El sultán Sayid trasladó incluso la capital del sultanato de Omán de Muscate a Stone Town, en pleno auge del comercio de clavo, marfil, esclavos y piedras preciosas que hizo famosa y rica a esta ciudad. La música tradicional de Zanzíbar es el tarab, de origen árabe, con instrumentos traídos directamente del Golfo Pérsico e interpretado por su ritmo y cadencia.
En Zanzíbar, el olor a clavo y las tradiciones árabes todavía recuerdan sus tiempos de esplendor, cuando era la puerta de entrada en África para los grandes expedicionarios europeos como Livingstone, Barton y Stanley, y la salida de sus grandes riquezas. El muelle de los Dhows de su capital recuerda lo que debió ser la época gloriosa de la costa suajili. Los árabes llamaban a la India la tierra de Al-Hind, debido a sus maravillas y riquezas. Aquí cambiaban dátiles y caballos por magníficas telas de algodón, madera y especias. A estas costas llegó Sinbad en su sexto viaje. En el Índico se emplean antiguas y rudimentarias embarcaciones empapadas en aceite de pescado y azúcar. Como en tiempos de Sinbad, los marinos cocinan sobre la cubierta y navegan oyendo el gemir de la madera y el roce de las velas sobre los mástiles. Las verdes colinas de la costa Malabar son conocidas como la costa de la pimienta. La preciada especia crece y madura en estas tierras junto a otras joyas de la alimentación: la nuez moscada, el jengibre, el cardamomo y el clavo de olor. En sus costas se usan aún las técnicas de pesca de la época de Sinbad, conocidas como redes chinas. Sinbad el marino se enriqueció en sus primeros viajes transportando especias y las famosas telas de Calicut. El puerto comercial del sur de la India da nombre al calicó, uno de los tejidos más antiguos que se conocen y originario de esta zona. Los europeos empezaron a importar durante el Renacimiento la fina tela de algodón que tejen estas artesanas, aunque solo como muestra, porque el calicó ha dejado ya de fabricarse. Nadie duda que las maravillas que vio y los horrores que padeció Sinbad el marino en sus viajes por los 7 mares hunden sus raíces en aventuras reales. Un antiguo cuento marinero habla de la isla de las mujeres, a la que llegó un barco árabe que había perdido el rumbo. La tripulación fue capturada por una multitud de mujeres que abusó de los hombres hasta matarlos de agotamiento. El único superviviente fue un musulmán de Cádiz que, ocultado por una anciana, logró construirse una canoa, escapó y vivió para contarlo. Esta leyenda pudo dar lugar a la aventura de Sinbad en el Pozo de la Muerte, inspirada en las Islas Minicoy. Antaño, los árabes frecuentaban este archipiélago del Índico para conseguir fibra de coco, caparazones de tortuga y caracoles de caurí que servían de moneda a ciertas comunidades africanas e indias.
En su sexto viaje, Sinbad el marino llegó al reino de Serendib, un nombre del que proviene la palabra inglesa serendipity, que se emplea para describir el hallazgo por casualidad de algo valioso. Los árabes llamaban así a la actual Sri Lanka, la isla afortunada que los portugueses denominaron Ceilán. Un paraíso que produce toda clase de fragancias, ricas maderas, piedras preciosas y el mundialmente famoso té. Los antiguos cronistas árabes aseguraban que el rey de Serendib era uno de los más ricos del mundo, propietario de ríos que producían diamantes y de orillas cubiertas por lechos de perlas. En Sri Lanka vivió Sinbad dos de sus aventuras más famosas, la del Valle de los Diamantes y su encuentro con el cementerio de elefantes. Siendo esclavo de un comerciante de marfil, los paquidermos guiaron al héroe hasta la colina donde acudían a morir. Allí encontró el suficiente marfil para acabar con la matanza de animales y recuperar la libertad. Nadie ha dado con el misterioso cementerio, pero en los parques naturales de Sri Lanka viven protegidos miles de elefantes. En Sri Lanka y en la India, los elefantes son animales sagrados. Participan en espectaculares desfiles que no desmerecen al que presenció Sinbad hace más de 1000 años. En cuanto a los diamantes, en realidad no se encuentran en Sri Lanka, al menos auténticos. La isla sí produce todo tipo de piedras preciosas y semipreciosas. En Ratnapura, la ciudad de las gemas, los mineros horadan y tamizan la tierra para extraer rubíes, granates, topacios, ágatas y los famosos zafiros azules. $3 a carat. Right. These are not expensive. El pico de Adán era el punto de referencia que buscaban los marinos árabes para desembarcar en Sri Lanka. En la cima de esta montaña, cuenta Sinbad, fueron enterrados Adán y Eva después de comer la manzana y ser expulsados del paraíso. Subí a la cima y vi las huellas de nuestros primeros padres en la roca.
La montaña es aún un lugar sagrado para los budistas. Los peregrinos se purifican antes de subir a la cumbre, donde dicen que siempre parpadea una extraña luz. Los cánticos religiosos se apoderan de todo el valle. Mientras, en la costa, los marineros salen a pescar gambas, sardinas y caballas en los tradicionales catamaranes, llamados rualorua. Para los antiguos navegantes árabes, más allá de la India, solo estaba China. A mediados del siglo VIII, alcanzaron el lejano oriente, iniciando un próspero comercio que mantuvieron hasta que los portugueses y españoles abrieron rutas marítimas propias. En tiempos de Sinbad, aquí se acababa el límite de la tierra habitada. Detrás, solo quedaba el cuarto mundo, donde reinaba el príncipe de los espíritus. Los árabes vendían en China maderas aromáticas empleadas en la construcción de viviendas y embarcaciones, al igual que Sinbad, quien consiguió una fortuna con su balsa de sándalo. El marino fue verdaderamente feliz en el lejano oriente, tanto que ni la tinta de los 7 mares bastaría para describir su dicha. Y es que, para los comerciantes árabes, este reino era el único que podía igualarse en riqueza y esplendor a su adorada India. La leyenda de Sinbad el Marino es una fábula que hilvana las historias del mar contadas por marineros anónimos que compartieron el afán de ir más allá del mundo conocido. La fortuna y la perdición se alternan en sus vidas. El noble héroe árabe acabó sus días apaciblemente, rico y feliz, en un palacio de Bagdad. No le resultó fácil. Probablemente tuvo suerte, pero también destreza y sentido común para escapar a los peligros que la mar puso en su camino. Cientos de años después, su historia sigue encandilándonos, tal como le sucedió al cruel rey Shahryar, que pasó 1001 noches en vela escuchando a la habilidosa Sherezade. Mientras hay vida, hay esperanza, pensaba el joven Sinbad. Su estela se puede seguir por el Índico.